Saludos cordiales. Hoy vamos a ver el capítulo 20, Fármacos antiepilépticos. Introducción. Las crisis epilépticas son episodios de actividad eléctrica anómala en el centro que provocan movimientos, sensaciones o pensamientos involuntarios. Pueden producirse crisis debido a un traumatismo craneal, ictus, tumores cerebrales, hipoxia, hipoglucemia, fiebre, abstinencia de alcohol y otras condiciones que alteren la función neuronal. En pacientes con epilepsia se observan crisis recurrentes que no se deben a ninguna causa próxima. En algunos pacientes, la epilepsia parece tener una base genética. También se han implicado trastornos ambientales, por ejemplo, complicaciones intrauterinas o neonatales, en el desarrollo de la epilepsia. En Estados Unidos, la epilepsia afecta entre el 1 y 2% de la población, y es la segunda enfermedad neurológica más frecuente tras el ictus. Clasificación de las crisis. Las dos clases principales de crisis son crisis parciales, focales, y crisis generalizadas. Una crisis parcial se origina en un hemisferio cerebral y el paciente no pierde la conciencia durante la crisis. Una crisis generalizada se origina en ambos hemisferios cerebrales e implica la pérdida de conciencia. Las crisis se acompañan de cambios característicos en el electroencefalograma, como se muestra en la figura 20.1. La mayoría de las crisis son autolimitadas y duran entre 10 segundos y 5 minutos aproximadamente. Algunas crisis se preceden de un aura, que es una sensación o estado anímico que puede ayudar a identificar la localización anatómica del foco epiléptico. Aproximadamente el 60% de las crisis epilépticas son crisis parciales. Las alteraciones electroencefalográficas se observan en más de un lóbulo de un hemisferio cerebral y el paciente puede mostrar síntomas motores, sensoriales o autonómicos. En las crisis parciales simples, la conciencia no se altera. Sin embargo, en las crisis parciales complejas, los pacientes tienen una alteración de la conciencia y muestran conductas repetitivas, automatismos. Las crisis parciales complejas con frecuencia se originan en el lóbulo temporal, en cuyo caso el trastorno se denomina epilepsia del lóbulo temporal o epilepsia psicomotora. Algunas crisis parciales progresan a lo largo de las vías anatómicas en la medida en la que las descargas eléctricas se extienden a través de la corteza. Por ejemplo, una crisis puede primero afectar a los dedos, luego a la mano y por último a toda la extremidad superior. Esto es característico de la epilepsia jacksoniana o con proyección jacksoniana. Las crisis parciales también pueden evolucionar a crisis generalizadas. Los dos tipos principales de crisis generalizadas son crisis tónico-clónicas y crisis de ausencia. Las crisis tónico-clónicas generalizadas, que anteriormente se llamaban crisis de epilepsia mayor, comienzan con una fase tónica breve seguida de una fase clónica, con espasmos musculares que dura entre 3 y 5 minutos, y terminan con un periodo postictal de somnolencia, confusión y una mirada vidriosa. El estado epiléptico es un cuadro en el que los pacientes experimentan episodios recurrentes de crisis tónico-clónicas sin recuperar la conciencia o los movimientos musculares normales entre episodios. Las crisis de ausencia generalizada o crisis de epilepsia menor se caracteriza por una pérdida brusca de la conciencia y una disminución del tono muscular, y pueden incluir un ligero componente clónico, automatismos y manifestaciones autonómicas. En el electroencefalograma, las crisis de ausencia generalizada muestran un patrón de punta onda sincrónico a 3 Hz, 3 ciclos por segundo, que habitualmente dura entre 10 y 15 segundos. Entre las crisis generalizadas menos frecuentes se incluyen las crisis mioclónicas y atónicas. Neurobiología de las crisis. Las crisis epilépticas están provocadas por descargas neuronales sincrónicas dentro de un grupo concreto de neuronas o foco epiléptico, que frecuentemente se localiza en el córtex cerebral, aunque puede localizarse en otras áreas del encéfalo. Una vez iniciadas las descargas anómalas, se extienden a otras partes del cerebro y producen movimientos, sensaciones o pensamientos anómalos. Los mecanismos neuronales que inician una crisis no se conocen por completo, aunque las nuevas evidencias indican la implicación de una neurotransmisión excitatoria excesiva mediada por glutamato. Los investigadores creen que una excitación excesiva de los receptores N-metil D-aspartato por parte del glutamato desplazan a los iones magnesio del canal iónico de calcio del receptor N-metil D-aspartato
y por tanto facilita la entrada de calcio al interior de las neuronas. El calcio contribuye a la potenciación a largo plazo de la neurotransmisión excitatoria del glutamato, activando la síntesis del óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas que puede difundir de forma retrógrada a la neurona presináptica, donde facilita la liberación de glutamato mediante la estimulación de una proteína G que activa la síntesis de guanosina monofosfato cíclico. Estas acciones incrementan aún más la activación del receptor N-metil D-aspartato y la entrada de calcio, las cuales se creen que contribuyen al cambio de la despolarización que se observa en los focos epilépticos. El cambio de la despolarización consiste en potenciales de acción anormalmente prolongados, despolarizaciones, que tienen espigas. Dicho cambio recluta y sincroniza la despolarización de neuronas circundantes y por tanto inicia una crisis. Otros mecanismos pueden estar involucrados en las crisis. Uno es la supresión de la neurotransmisión inhibitoria del ácido gamma-aminobutírico, GABA, y otra es un aumento de la entrada de calcio a través de los canales de calcio tipo T en las neuronas talámicas. Mecanismos de los fármacos antiepilépticos. Se cree que los fármacos antiepilépticos suprimen la formación o propagación de descargas eléctricas anómalas en el cerebro. Como se muestra en la tabla 20.2, los fármacos antiepilépticos clásicos consiguen estas acciones por medio de tres mecanismos. 1. Inhibición de la entrada de sodio o de calcio responsable de la despolarización neuronal. 2. Aumento de la neurotransmisión inhibitoria de GABA. Y 3. Inhibición de la neurotransmisión excitatoria de glutamato. En la figura 20.3 se muestran los mecanismos de acción de los fármacos antiepilépticos clásicos y nuevos. Efectos sobre los canales iónicos. En circunstancias normales, los canales de sodio sensibles a voltaje dependientes de voltaje se abren rápidamente cuando el potencial de membrana neuronal voltaje alcanza su umbral. Esto produce una rápida despolarización de la membrana y la conducción de un potencial de acción a lo largo de la acción neuronal. Cuando el potencial de acción alcanza la terminal nerviosa, activa la liberación de un neurotransmisor. Después de que se haya despolarizado la membrana neuronal, el canal de sodio se inactiva mediante el cierre de la compuerta de inactivación del canal. La compuerta de inactivación debe estar abierta antes de que se pueda producir el siguiente potencial de acción. Muchos fármacos antiepilépticos, incluidos carbamazepina, lamotrigina, fenitoína y topiramato, prolongan el tiempo de la compuerta de inactivación del canal de sodio permanezca cerrada y esto retrasa la formación del siguiente potencial de acción. Estos fármacos se unen al canal cuando está abierto, debido a que las neuronas de descarga rápida están abiertas durante un mayor porcentaje de tiempo que las neuronas de descarga lenta. Estos fármacos muestran un bloqueo que depende del uso. Por este motivo, los fármacos suprimen más despolarizaciones anómalas repetitivas en un foco epiléptico que la actividad neuronal normal. Mediante estas acciones, la carbamazepina y otros fármacos impiden la extensión de las descargas anómalas en un foco epiléptico a otras neuronas. Unos pocos fármacos, como la etosuximida y el valproato, bloquean los canales de calcio tipo T, umbral bajo, localizados en las neuronas talámicas que participan en el inicio de las crisis de ausencia generalizada. Efectos sobre los sistemas GABAérgicos. Los fármacos antiepilépticos facilitan la neurotransmisión GABAérgica de varios modos. Las benzodiazepinas, como el clonazepam, y los barbitúricos, como el fenobarbital, potencian la activación por GABA del canal iónico de cloro del receptor GABA-A. El topiramato también activa el receptor GABA-A. La gabapentina aumenta la liberación de GABA, mientras que la bigabatrina inhibe la degradación de GABA. Los fármacos que aumentan el GABA pueden servir para contrarrestar la neurotransmisión excitatoria excesiva responsable del inicio y la extensión de las descargas eléctricas anómalas. Efectos sobre los sistemas glutamatérgicos. Unos pocos fármacos antiepilépticos, incluidos felbamato, topiramato y valproato, inhiben la neurotransmisión del glutamato. Otros fármacos que actúan por este mecanismo están en fase de desarrollo. Este es un mecanismo de acción atractivo porque puede afectar a la formación de un foco epiléptico y por tanto finalizar una crisis en una fase temprana de su desarrollo. Tratamiento de los trastornos epilépticos. Como se indicó en el cuadro al principio de este capítulo, algunos de los fármacos enumerados solo son activos contra uno o dos tipos de crisis. Por el contrario, el valproato posee un amplio espectro de actividad y es activo contra la mayor parte de crisis. Los nuevos agentes como lamotrigina, topiramato, tiagabina, levetiracetam, sonnisamida, pregabalina, lacosamida,
y ezogabina se consideran agentes coadyuvantes y se usan principalmente para el tratamiento de crisis parciales. Estos nuevos agentes son particularmente útiles porque las crisis parciales complejas son más resistentes al tratamiento que otros tipos de crisis. En las secciones siguientes se describen las propiedades farmacológicas de los fármacos antiepilépticos, mientras que los mecanismos de acción, efectos adversos, contraindicaciones e interacciones farmacológicas se describen en las tablas 20.2, 20.3 y 20.4. Con respecto a los efectos adversos, los resultados de estudios recientes por parte de la FDA de Estados Unidos muestran mayor riesgo de pensamientos y conductas suicidas con todos los agentes antiepilépticos. Fármacos para crisis parciales y tónico-clónicas generalizadas. Los fármacos de primera línea para las crisis parciales y las crisis tónico-clónicas generalizadas son la carbamazepina, la fenitoína y el valproato. La carbamazepina y la fenitoína tienen un mecanismo de acción y una efectividad clínica similares y ambos fármacos inducen las enzimas del citocromo P450 y aumentan el metabolismo farmacológico. El valproato actúa mediante un mecanismo distinto e inhibe las enzimas del citocromo P450. Otros dos fármacos, el fenobarbital y la primidona, son también eficaces frente a las crisis parciales, así como frente a crisis tónico-clónicas generalizadas. Carbamazepina y oxcarbamazepina. Farmacocinética. La carbamazepina se absorbe adecuadamente tras la administración oral y posee un metabolito activo, epóxido de carbamazepina. Casi todo el fármaco se excreta como metabolitos en la orina y heces. La oxcarbamazepina se considera un profármaco dado que su actividad se le atribuye a su metabolito monohidroxi. Los mecanismos y efectos, interacciones e indicaciones para el tratamiento de trastornos epilépticos de oxcarbamazepina son los mismos que los de carbamazepina. Mecanismos y efectos. La carbamazepina bloquea los canales de sodio dependientes de voltaje en la membrana de la célula neuronal. Como se ha descrito, el bloqueo de estos canales inhibe la extensión de las descargas eléctricas anómalas desde el foco epiléptico hacia otras neuronas, impidiendo la liberación de neurotransmisores excitatorios desde las terminales nerviosas. La carbamazepina posee mecanismos de acción adicionales, aunque se desconoce su contribución a sus efectos antiepilépticos. Por ejemplo, la carbamazepina bloquea los receptores de adenosina de un modo que conduce a una regulación a la alza de estos receptores y bloquea la recaptación de noradrenalina del mismo modo que la bloquean los antidepresivos tricíclicos. La última acción probablemente es responsable del efecto elevador del estado de ánimo de la carbamazepina. La carbamazepina puede producir somnolencia, ataxia y otros síntomas de depresión del sistema nervioso central, así como reacciones gastrointestinales. Raramente su uso se ha asociado a anemia aplásica. En general, la carbamazepina habitualmente produce menos efectos adversos que la fenitoína. Interacciones. La carbamazepina es un potente inductor de las enzimas del citocromo P450 que metabolizan un amplio grupo de fármacos. La carbamazepina acelera su propio metabolismo, así como el de muchos otros fármacos, incluidos la motrigina, fenitoína, topiramato y valproato. Por esta razón, disminuye los niveles séricos y los efectos de estos fármacos. También puede incrementar la toxicidad del litio. Indicaciones. Además de su uso para el tratamiento de crisis parciales y crisis tónico-clónicas generalizadas, la carbamazepina es el fármaco de elección para la neuralgia del trigémino, tic doloroso, una condición que puede producir un dolor crónico e intenso en uno o ambos lados de la cara. La carbamazepina también es eficaz como una alternativa al litio en el tratamiento del trastorno bipolar, un trastorno que se trata en el capítulo 22. Erlicarbazepina. La erlicarbazepina es un fármaco antiepiléptico recientemente aprobado, estrechamente relacionado con la carbamazepina. Comparte el mismo mecanismo de acción de bloquear los canales de sodio dependientes de voltaje en las membranas de las células neuronales. Igual que la carbamazepina, la erlicarbazepina puede producir somnolencia, ataxia y otros síntomas de depresión del sistema nervioso central. Está aprobado para el tratamiento de crisis de inicio parcial como agente único en monoterapia o como terapia añadida a otros fármacos antiepilépticos. Fenitoína y fosfenitoína. Farmacocinética. La fenitoína es un derivado hidantoínico llamado anteriormente difenilhidantoína. Es muy poco soluble en agua y las distintas formulaciones farmacéuticas de este pueden tener una biodisponibilidad diferente.
Por tanto, es prudente evitar el cambio de una formulación a otra. Si se tiene que realizar un cambio, deberían monitorizarse los niveles séricos del fármaco. Está disponible una nueva formulación para la administración parenteral denominada fosfenitoína. La fosfenitoína es más soluble en agua y esto previene la precipitación del fármaco tras su administración intramuscular o intravenosa. La fenitoína es convertida por enzimas del citocromo P450 en un metabolito hidroxilado inactivo. Este fármaco muestra una cinética dosis dependiente, por la cual concentraciones más bajas se eliminan mediante un proceso de primer orden, pero concentraciones más altas saturan las enzimas de biotransformación y exhiben una cinética de orden cero. La hidroxilación de la fenitoína también muestra un polimorfismo genético. Estos factores son responsables de la variabilidad considerable en las concentraciones de los niveles plasmáticos del fármaco en un paciente para una dosis concreta. Debido a esta variabilidad, deberían monitorizarse los niveles séricos del fármaco al comienzo del tratamiento y cuando se produzca toxicidad o un fracaso terapéutico. Mecanismos y efectos. Al igual que la carbamazepina, la fenitoína bloquea los canales de sodio dependientes de voltaje, prolongando el estado de inactivación de estos canales. Esto capacita a la fenitoína a inhibir las descargas repetitivas de las neuronas en un foco epiléptico. La fenitoína puede producir un número variado de efectos adversos. El fármaco interfiere con el metabolismo del folato y esto puede conducir a una anemia megaloblástica. El antagonismo del folato también puede contribuir a malformaciones congénitas, como las que se observan en el síndrome hidantoínico fetal. Este síndrome se caracteriza por defectos cardíacos, malformaciones de pabellones auriculares, labios, paladar, boca y puente nasal, retraso mental y microcefalia. Al alterar la función cerebrosa, la fenitoína puede producir ataxia, diplopía, nistagmo y trastorno del habla. Al interferir con el metabolismo de la vitamina D y al disminuir la absorción de calcio del intestino, la fenitoína a veces causa osteomalacia. La fenitoína afecta de forma adversa al metabolismo del colágeno y por tanto contribuye a una hiperplasia gingival, un cuadro en el que las encías pueden extenderse por encima de los dientes si no se realiza una buena higiene dental. También puede producir un crecimiento excesivo del cabello, conocida como hirsutismo. Debido a estos efectos adversos, debería evitarse el uso de fenitoína en la infancia. Se han observado reacciones adversas cutáneas graves, incluidos el síndrome de Stevens-Johnson y la necrosis epidérmica tóxica, en pacientes asiáticos a los que se ha administrado fenitoína o fosfenitoína. Esto se ha relacionado con un polimorfismo en un alelo del antígeno de los leucocitos humanos, HLA, que es más probable que esté presente en estas poblaciones étnicas. Interacciones. La fenitoína induce la isoenzima CYP3A4 y acelera el metabolismo de otros agentes antiepilépticos, incluidos felbamato, lamotrigina, topiramato y valproato. También puede reducir los niveles de digoxina, esteroides, vitamina K y otros fármacos. En pacientes que están siendo tratados con fenitoína se administran suplementos de vitamina K para prevenir una hipoprotrombinemia y un sangrado. La carbamazepina induce el metabolismo de la fenitoína y disminuye sus niveles séricos, mientras que la cimetidina y otros fármacos inhiben el metabolismo de la fenitoína y aumentan sus niveles séricos. Indicaciones. A pesar de sus numerosos efectos adversos e interacciones farmacológicas, la fenitoína se utiliza ampliamente en el tratamiento de las crisis parciales y crisis tónico-clónicas generalizadas. Al igual que la carbamazepina, pueden empeorar las crisis de ausencia y no deberían utilizarse en pacientes con este tipo de crisis. Fenobarbital y primidona. El fenobarbital y la primidona son ambos fármacos de segunda línea para las crisis parciales y las crisis tónico-clónicas generalizadas. El fenobarbital, un barbitúrico, es el más antiguo de los fármacos antiepilépticos utilizados actualmente. Sus propiedades farmacológicas se tratan en el capítulo 19. La primidona posee dos metabolitos activos, fenobarbital y feniletilmalonamida, y probablemente el compuesto original y sus metabolitos activos, todos ellos contribuyen a sus efectos antiepilépticos. El fenobarbital potencia el flujo de cloro mediado por el GABA que produce la hiperpolarización de la membrana. La primidona probablemente actúa principalmente bloqueando los canales de sodio y previniendo la despolarización de la membrana. También puede potenciar el GABA mediante la formación de fenobarbital. La primidona y el fenobarbital se absorben bien a través del intestino, aunque la primidona tiene una vida media más corta y por consiguiente alcanza niveles estacionarios más rápidamente. Ambos fármacos pueden producir ataxia,
mareo, somnolencia y alteración cognitiva. A dosis excesivas pueden ejercer depresión respiratoria. La hipersensibilidad a estos medicamentos se desarrolla en algunos pacientes y con mayor frecuencia se manifiesta como un exantema. Valproato, farmacocinética. Hay disponibles varias formulaciones del valproato, incluida la forma como ácido libre, ácido valproico, la sal sódica del ácido valproico, valproato sódico, y una mezcla 1,1 de ácido valproico y valproato sódico, divalproato sódico. El divalproato sódico se absorbe más lentamente que las otras formulaciones y habitualmente produce menos efectos adversos gastrointestinales y sobre el sistema nervioso central. El valproato se absorbe bien a través del intestino y se metaboliza en metabolitos activos y en conjugados inactivos antes de que sea excretado. Mecanismos y efectos. El ácido valproico, valproato, posee varios mecanismos de acción que probablemente contribuyan a su amplio espectro de efectos antiepilépticos. Inhibe los canales de sodio dependientes de voltaje y los canales de calcio tipo T. Aumenta la síntesis de GABA y disminuye su degradación. Y puede disminuir la síntesis de glutamato. Por medio de estas acciones, el valproato inhibe las descargas repetitivas de las neuronas y la propagación de las crisis epilépticas. El valproato produce relativamente poca sedación o somnolencia, aunque ocasionalmente provoca náuseas, molestias gastrointestinales y aumento de peso. A veces se produce una hepatotoxicidad leve que habitualmente es reversible. Raramente se ha asociado el fármaco a una hepatotoxicidad letal. Para prevenir un daño hepático debería monitorizarse la función hepática de los pacientes cuando comiencen el tratamiento con valproato. Los niños menores de 2 años son los que tienen un mayor riesgo de fallo hepático. El valproato se ha asociado a un aumento de la incidencia de espina bífida y de otros defectos congénitos en los hijos de mujeres tratadas con este fármaco durante el embarazo. Además, estudios epidemiológicos recientes mostraron una alteración del desarrollo cognitivo en hijos de mujeres que tomaron valproato durante la gestación comparados con aquellos que tomaron otra medicación antiepiléptica. Interacciones. El valproato inhibe el metabolismo de otros fármacos y puede aumentar los niveles séricos de lamotrigina, fenobarbital y primidona. Puede tanto aumentar como disminuir los niveles de carbamazepina y de fenitoína, mientras que estos fármacos disminuyen los niveles de valproato. Debido a estas interacciones siempre deberían monitorizarse los niveles séricos cuando se añada o se retire otro fármaco al régimen de tratamiento de un paciente con crisis epilépticas. Los pacientes deberían ser advertidos de que los salicilatos pueden aumentar los niveles séricos de valproato. Indicaciones. De los diversos fármacos antiepilépticos, el valproato posee el espectro de actividad más amplio, es eficaz en el tratamiento de crisis parciales y de todas las formas de crisis generalizadas, y puede darse en combinación con otros fármacos cuando un único fármaco no controla la crisis adecuadamente. El valproato también se usa como una alternativa al litio para tratar la fase maníaca del trastorno bipolar y para la profilaxis de la migraña. Fármacos coadyuvantes para crisis parciales. Las crisis más difíciles de controlar con un tratamiento farmacológico son las crisis parciales y especialmente las crisis parciales complejas. Los esfuerzos, por tanto, se han centrado en desarrollar nuevos fármacos para estas crisis. A diferencia del clorazepato, recientemente se han introducido los siguientes fármacos después de un resurgimiento en el desarrollo de fármacos antiepilépticos. Los dos últimos agentes se han aprobado específicamente como fármacos coadyuvantes para el tratamiento de las crisis del síndrome de Lennox-Gastaut en niños y adultos. Clorazepato. El clorazepato es un profármaco que se convierte en un metabolito activo del diazepam en el hígado. Aunque se ha usado principalmente para el tratamiento de pacientes con trastornos de ansiedad, también se ha visto que es útil como terapia adyuvante para el tratamiento de crisis parciales. Puede producir somnolencia y letargia y puede inducir tolerancia tras el uso prolongado del fármaco. Felbamato. El felbamato era un nuevo fármaco prometedor para el tratamiento de las crisis parciales y de otros tipos de crisis hasta que se documentaron casos de anemia aplásica letal y de insuficiencia hepática aguda. Desde 1994, el uso de felbamato ha sido limitado para el tratamiento de crisis parciales que sean refractarias a otros fármacos. El felbamato posee un mecanismo de acción único en el que bloquea la coactivación por glicina de los receptores N-metil de aspartato y por tanto puede inhibir los procesos responsables del inicio de las crisis. Se están realizando esfuerzos para desarrollar otros fármacos que actúen por este mecanismo pero que exhiban menos toxicidad. Gabapentina. La gabapentina es un análogo del GABA, que parece actuar aumentando la liberación de GABA desde las neuronas centrales.
no tiene un efecto directo sobre el propio canal del cloro del receptor GABA-A. La gabapentina también inhibe el canal de calcio tipo L de la misma forma que la pregabalina. La absorción de gabapentina desde el intestino está relacionada inversamente con la dosis. Dado que el fármaco tiene una vida media relativamente corta, debe administrarse varias veces al día. La gabapentina es eficaz cuando se usa en combinación con otros fármacos para tratar todos los tipos de crisis parciales y los estudios indican que, para muchos pacientes, también es eficaz cuando se usa en solitario. Sus efectos adversos son mínimos a las dosis terapéuticas habituales, pero pueden producir ataxia, mareo, somnolencia, nistagmo y temblor. Recientemente se han aprobado una formulación de gabapentina de liberación retardada para el tratamiento de la neuralgia posherpética y la formulación de un profármaco adicional, gabapentina enacarbil, ha sido aprobada para el síndrome de piernas inquietas. La lamotrigina bloquea los canales de sodio dependientes de voltaje y por tanto interfiere con la conducción de la membrana neuronal y la liberación de neurotransmisores excitatorios, como el glutamato. Es uno de los fármacos coadyuvantes más eficaces para el tratamiento de crisis parciales en adultos y niños. También es útil para el tratamiento de crisis tónico-clónicas generalizadas, atónicas y crisis de ausencia, y en el tratamiento del síndrome de Lennox-Gastaut, un síndrome caracterizado por múltiples tipos de crisis en pacientes con retraso mental y otras alteraciones neurológicas. La lamotrigina también está indicada para el tratamiento de la fase maníaca del trastorno bipolar. La lamotrigina tiene una bipolaridad oral excelente. Se conjuga mayoritariamente con glucoronato en el hígado y se excreta por los riñones. Los niveles séricos de lamotrigina disminuyen con la carbamazepina y fenitoína y aumentan con valproato. Los niveles séricos de valproato disminuyen con la lamotrigina. Los efectos secundarios principales de la lamotrigina incluyen disfunción cerebelosa, somnolencia y exantema. Los pacientes deberían ser advertidos acerca de signos prematuros de cambios cutáneos porque el exantema puede progresar a un síndrome de Stevens-Johnson. Este síndrome potencialmente letal, una forma grave de eritema multiforme, se caracteriza por lesiones mucocutáneas y sistémicas. El síndrome es más frecuente en pacientes que están siendo tratados con una combinación de lamotrigina y valproato, posiblemente porque el valproato aumenta el nivel sérico de lamotrigina. Si los niños se tratan con ambos fármacos, la dosis de lamotrigina debería ser menor que la que usa con otros pacientes. En las fichas técnicas se proporcionan pautas de dosificación. Recientemente, la FDA también ha notificado la aparición de meningitis aséptica en más de 40 pacientes que habían recibido lamotrigina en los últimos 15 años y ahora se ha introducido una nueva advertencia en la ficha técnica. Topiramato. El topiramato es un derivado monosacárido que posee varios mecanismos de acción, incluidos el bloqueo de canales de sodio dependientes de voltaje, el aumento de la activación por GABA de los receptores GABA-A y el bloqueo de dos tipos de receptores excitatorios del glutamato y específicamente receptores de kainato y receptores de ácido 3-amino-5-hidroxi 4-metil-isoxazol propianato, AMPA. Los estudios clínicos indican que aproximadamente la mitad de los pacientes con crisis parciales refractarias experimentan una reducción del 50% de la frecuencia de crisis cuando se añade topiramato a su régimen de tratamiento. Por consiguiente, el topiramato está aprobado para el uso coadyuvante en el tratamiento de crisis parciales, dado que también ha mostrado eficacia como tratamiento único, monoterapia para crisis parciales y como una terapia coadyuvante en el tratamiento de crisis generalizadas. En el futuro podría recibir la aprobación para estas indicaciones. El topiramato se absorbe adecuadamente desde el intestino, es metabolizado parcialmente antes de su excreción por la orina y tiene una vida media de 21 horas aproximadamente. La carbamazepina y la fenitoína pueden inducir el metabolismo de topiramato y disminuir el nivel sérico. El topiramato puede disminuir el nivel sérico de los anticonceptivos orales. Los efectos adversos de topiramato incluyen ataxia, mareo, somnolencia y otros efectos sobre el sistema nervioso central, enumerados en la tabla 20.3. Debido a un aumento de la incidencia de la fisura palatina en niños nacidos de madres que tomaban topiramato, recientemente se ha clasificado como categoría D en la gestación. Perampanel. El perampanel es un fármaco antiepiléptico aprobado recientemente que actúa como un antagonista no competitivo del receptor ionotrópico AMPA de glutamato sobre las neuronas postsinápticas. Está indicado como terapia coadyuvante para el tratamiento de crisis de inicio parcial con o sin generalización secundaria y para el tratamiento de las crisis tónico-clónicas primarias generalizadas en pacientes mayores de 12 años. Tiagabaina.
La tiagabina se une a los sitios de reconocimiento asociados a la proteína de transporte de recaptación de GABA. Mediante esta acción, la tiagabina bloquea la recaptación de GABA al interior de neuronas presinápticas, permitiendo unos niveles mayores de GABA en la sinapsis. Levetiracetam y brivaracetam. El mecanismo de acción de levetiracetam no está claramente definido. No obstante, el fármaco se une a una proteína de la vesícula sináptica SV2A, reduciendo el empaquetado vesicular de GABA y obstruyendo la neurotransmisión a través de la sinapsis. Esto conlleva un descenso en las ráfagas de descargas neuronales presentes en los trastornos epilépticos. El levetiracetam muestra resultados eficaces como fármaco coadyuvante para el tratamiento de crisis parciales en niños. El brivaracetam también posee una afinidad elevada y selectiva por SV2A y se ha aprobado recientemente como fármaco coadyuvante para el tratamiento de crisis parciales. Sonizamida. La sonizamida actúa en los canales de sodio y en los canales de calcio dependientes de voltaje de corrientes internas transitorias, corrientes de calcio tipo T de umbral bajo. La sonizamida bloquea los canales de sodio en el estado inactivo y reduce el flujo iónico en las proteínas del canal de calcio. Con respecto a los efectos adversos, datos recientes sugieren un aumento del riesgo de acidosis metabólica, especialmente en los pacientes más jóvenes. Los proveedores de los servicios de salud deberían obtener niveles de bicarbonato sérico antes y durante el tratamiento, incluso en ausencia de síntomas. Pregabalina. La pregabalina se une al lugar alfa-2 delta sobre la subunidad auxiliar de los canales de calcio dependientes de voltaje y reduce la corriente de calcio. Esta acción puede ser responsable de sus efectos antiepilépticos, así como sus efectos analgésicos, dado que también está indicada para el dolor neuropático asociado a la diabetes y a la neuralgia posherpética. También fue el primer fármaco aprobado específicamente para la fibromialgia. También está aprobado para el tratamiento del dolor neuropático tras lesión de la médula espinal. Vigabatrina. La vigabatrina es un inhibidor irreversible de la GABA transaminasa, la enzima responsable de la degradación del GABA en el cerebro. La inhibición de la enzima GABA transaminasa conlleva un aumento de los niveles del neurotransmisor inhibitorio GABA. Lacosamida. El mecanismo de acción exacto de la lacosamida no se conoce por completo. Sin embargo, los estudios electrofisiológicos han mostrado que la lacosamida potencia selectivamente la inactivación de los canales de sodio dependientes de voltaje, lo que resulta en una estabilización de las membranas neuronales hiperexcitables y una inhibición de las descargas neuronales repetitivas. Ezogabina. La ezogabina posee un mecanismo de acción único entre los agentes antiepilépticos, dado que actúa en los canales de potasio para aumentar el flujo iónico de potasio. De este modo, la ezogabina hiperpolariza las neuronas y disminuye su potencial de descarga. También se ha mostrado que potencia las corrientes de cloro mediadas por GABA. Rufinamida. La rufinamida es un agente antiepiléptico aprobado únicamente como tratamiento coadyuvante de las crisis de niños y adultos con síndrome de Lennox-Gastaut, un síndrome caracterizado por múltiples tipos de crisis en pacientes con retraso mental y otras alteraciones neurológicas. La rufinamida modula la actividad de los canales de sodio y, en particular, prolonga el estado de inactivo del canal. Clobazam. El clobazam es una benzodiazepina que incrementa la inhibición por GABA en los receptores GABA-A, al igual que lo hacen todas las demás benzodiazepinas. Al igual que la rufinamida, solo está aprobada como tratamiento coadyuvante de crisis en niños y adultos con síndrome de Lennox-Gastaut. Se le ha otorgado una designación de fármaco huérfano porque está diseñado para tratar una condición que afecta a menos de 200.000 personas. Fármacos para ausencias generalizadas, crisis mioclónicas o atónicas. Etosuximida. Farmacocinética. La etosuximida es la más eficaz y la menos tóxica de los diversos derivados de succinamida que se han utilizado para tratar la epilepsia en los últimos 50 años. Se absorbe bien en el intestino, se distribuye ampliamente a los tejidos y se metaboliza en compuestos inactivos antes de ser excretado por la orina. La etosuximida tiene una vida media larga de aproximadamente 30 horas en niños y 55 horas en adultos. Mecanismos y efectos. La etosuximida inhibe los canales de calcio tipo T en las neuronas talámicas. Se cree que estos canales de umbral bajo son responsables del marcapasos de corriente que genera las puntas de ondas sincrónicas a 3 Hz, 3 ciclos por segundo, de despolarización observadas en el electroencefalograma durante las crisis de ausencia.
La etosuximida provoca escasa toxicidad, aunque puede producir mareo, somnolencia, molestias gástricas y náuseas, que habitualmente pueden reducirse comenzando el tratamiento con dosis más bajas y aumentándolas gradualmente hasta el nivel deseado. Interacciones. El valproato inhibe el metabolismo de la etosuximida y aumenta sus niveles séricos. El haloperidol, un fármaco antipsicótico de elevada potencia, puede alterar el patrón de crisis en pacientes tratados con etosuximida. No se han identificado otras interacciones significativas. Indicaciones. La etosuximida es segura y muy eficaz en el tratamiento de crisis de ausencia generalizadas en niños y es el fármaco de elección para este grupo particular de pacientes. Sin embargo, la etosuximida no es muy eficaz en el tratamiento de adultos con crisis de ausencias o en el de pacientes con otros tipos de crisis, por lo que en su lugar se utiliza con frecuencia el valproato, clonazepam y otros fármacos. El clonazepam es una benzodiazepina utilizada para tratar crisis de ausencia, mioclónicas y atónicas. A menudo produce más sedación que otros fármacos antiepilépticos cuando se utiliza a dosis que suprimen las crisis. Debido a que la eficacia del valproato es igual o mayor que la del clonazepam, se usa en su lugar con frecuencia para tratar a pacientes con crisis de ausencia, mioclónicas y atónicas. A veces se usa la lamotrigina como un coadyuvante para el tratamiento de ausencias y de crisis atónicas. Las propiedades farmacológicas del valproato y la lamotrigina se han discutido anteriormente en este capítulo y las del clonazepam se tratan en el capítulo 19. Fármacos para el estado epiléptico. El estado epiléptico es una urgencia vital. Los pacientes con este cuadro tienen episodios recurrentes de crisis tónico-clónicas sin que recuperen la conciencia o el movimiento muscular, normal entre episodios. Si sus crisis no se controlan, la hipoxia prolongada puede conducir a un daño cerebral grave. Se debe prestar atención inmediata al soporte cardiopulmonar y a la administración de medicamentos que acaben rápidamente con las crisis. De hecho, los informes publicados indican que las crisis deben estar controladas dentro de los primeros 60 minutos del inicio del episodio con el fin de lograr un pronóstico favorable. Los fármacos de elección para el estado epiléptico son el diazepam o el lorazepam. Cualquiera de los fármacos se administra mediante inyección intravenosa lenta cada 10 a 15 minutos, hasta que se controlen las crisis o se hayan administrado una dosis máxima. Las propiedades farmacológicas de estos fármacos se describen en el capítulo 19. Después de que se haya administrado diazepam o lorazepam, a menudo se administra por vía intravenosa fenitoína o la forma más nueva, fosfenitoína, para proporcionar un control de la crisis de mayor duración al proporcionado por una benzodiazepina. Pueden ser eficaces dosis elevadas de fenobarbital si una benzodiazepina o la fenitoína fracasan en el control de la crisis. En casos altamente refractarios, pueden utilizarse una anestesia general para controlar la crisis. Manejo de los trastornos epilépticos. El manejo eficaz de los pacientes con epilepsias requiere de un diagnóstico preciso del tipo de crisis que se produce y también requiere la selección y el uso racional de los fármacos. Fármacos de primera línea. Para la crisis parcial y las crisis tónico-clónicas generalizadas, los fármacos de primera línea son la carbamazepina, la fenitoína y el valproato, y como fármacos de segunda línea, el fenobarbital y la primidona. La carbamazepina generalmente produce menos efectos adversos que la fenitoína, aunque esta puede ser discretamente menos sedante que la carbamazepina a dosis igualmente efectivas. De los diversos fármacos se han desarrollado recientemente como medicamentos coadyuvantes para las crisis parciales. La lamotrigina y topiramato parecen particularmente atractivos en este momento. Continúa evaluándose la seguridad y eficacia relativamente de estos fármacos. Para las crisis de ausencia generalizadas, la etosuximida es claramente la primera elección para tratar a niños con esta patología, que habitualmente tiene su inicio durante la infancia y con frecuencia remite durante la adolescencia. El valproato es generalmente más eficaz para el tratamiento de adultos con crisis de la ausencia y en el tratamiento de pacientes con múltiples tipos de crisis. Para las crisis generalizadas mioclónicas y atónicas, el valproato es el fármaco de elección. Para el estado epiléptico, el tratamiento intravenoso con diazepam o lorazepam puede continuarse con el tratamiento intravenoso con fosfenitoína o fenobarbital. Principios del uso de fármacos. En la mayoría de los casos debería intentarse el control de las crisis con un solo fármaco, monoterapia, porque esto minimiza los efectos adversos, reduce costes y aumenta el cumplimiento del paciente. Salvo que el paciente experimente crisis frecuentes,
Generalmente lo mejor es comenzar con un solo fármaco a una dosis baja, de un cuarto a un tercio de la dosis terapéutica. La dosis puede incrementarse gradualmente hasta que alcancen concentraciones séricas eficaces o que aparezcan efectos adversos intolerables. Comenzar con una dosis baja permite al paciente el desarrollo de una tolerancia a los efectos adversos sobre el sistema nervioso central y mejora el cumplimiento. Si un solo fármaco ha reducido significativamente la frecuencia de las crisis, pero no las ha eliminado, generalmente es prudente añadir otro fármaco al régimen de tratamiento en vez de cambiar a un fármaco nuevo. Dos fármacos que actúen mediante mecanismos diferentes pueden controlar las crisis cuando un solo fármaco no es adecuado. El segundo fármaco debería administrarse inicialmente a una dosis baja y debería incrementarse la dosis gradualmente hasta que se alcancen concentraciones terapéuticas o aparezcan efectos adversos. Debido a las numerosas interacciones entre fármacos antiepilépticos, las dosis que sean tanto seguras como eficaces para el tratamiento combinado pueden diferir de las dosis que sean seguras y eficaces en monoterapia. Por ejemplo, la lamotrigina produce una incidencia mucho mayor de toxicidad dermatológica grave en niños que están tomando simultáneamente valproato y, por tanto, deberían iniciarse una dosis mucho menor en estos pacientes. Una vez que se ha logrado un régimen satisfactorio de tratamiento, el paciente deberá ser monitorizado periódicamente para comprobar la toxicidad y la eficacia farmacológica. Deberían determinarse niveles séricos del fármaco si hubiera evidencia a sospecha de efectos adversos, fracaso terapéutico o mal cumplimiento por el paciente. La duración apropiada del tratamiento con fármaco antiepiléptico es un tema de controversia considerable. Si un paciente bajo tratamiento farmacológico no ha tenido crisis durante varios años, parece prudente considerar una retirada lenta de la medicación porque esto minimiza los efectos adversos a largo plazo y ofrece beneficios en el estilo de vida y ahorro de costes. No obstante, aproximadamente el 25% de los pacientes a los que se les retira la medicación, las crisis recurrirán al cabo de un año. Los factores que aumentan la probabilidad de una recaída incluyen el inicio de las crisis durante la adolescencia, la existencia de crisis parciales complejas o crisis generalizadas y el hallazgo de anomalías interictales en los electroencefalogramas. Si se va a suspender la medicación antiepiléptica, la dosis debería reducirse despacio durante varias semanas porque la retirada brusca de los medicamentos se asocia a una mayor incidencia de crisis de rebote. Actualmente, diversos agentes antiepilépticos se encuentran en ensayos clínicos para otras indicaciones incluidas trastorno bipolar, neuralgia del trigémino, fibromialgia y otros estados de dolor neuropático. También se están utilizando fuera de ficha técnica para estos y otros trastornos. De manera significativa, en 2008 la FDA emitió una carta de advertencia acerca del aumento de riesgo de pensamientos y de conductas suicidas, tendencias suicidas, en pacientes que tomaban estos fármacos, lo que puede limitar la expansión de estos agentes para indicaciones más amplias. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por haber escuchado y bueno, espero que hayan aprendido y se les haya quedado un poquito más la materia mientras iban leyendo y me iban escuchando a mí, ¿no? Ese es el objetivo de este canal, de este video al menos. Y bueno, pues eso. Les dejaré las preguntas de repaso y las respuestas. Como ustedes saben, las encuentran al final del libro o también al final de este video. Así que una vez más, muchísimas gracias. Espero que sean buenos profesionales y bueno, pues que le echen ganas en su preparación médica. Recuerden que nunca es tarde para aprender, así que ánimo, éxito siempre y nos vemos en un próximo video. Gracias.